Hermano, decía que la primera virtud que se nos enseña en la iglesia del Señor es la gratitud. Sin duda, hermano, lo confirman las alabanzas, lo confirma el glorificar de los hijos de Dios, pues entendemos, hermano, que nuestra fe no es, hermano, de palabra, no es de momentos, nuestra fe es una fe de obras. Y el estar en su casa es una obra que agrada a nuestro Dios. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. El deseo de mi corazón es que la paz de Dios nuestro Padre, la gracia que es en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siga morando en sus corazones. Dice la porción, hermano, con la que terminábamos nuestra reunión por la mañana. Si me permites leerla, dice: para la honra y la gloria del Señor. Pero si permanecemos unidos, si nuestros corazones laten al unísono, si nuestra fe se enlaza como cadenas de oro, entonces ninguna fuerza del mal podrá tocarnos, ningún viento podrá movernos, ninguna tempestad podrá dispersarnos, porque la unidad es nuestro escudo, es nuestra gran fortaleza, es un testimonio fiel de que Dios está con nosotros. Para la honra y la gloria del Señor, sírvanse, mis hermanos, tomar sus lugares unos momentos en el nombre del Señor Jesucristo. Siempre que llega, hermano, un tema, recuerdo, hermano, si me permites, hermano, la indiscreción tal vez del testimonio del momento. Cuando el apóstol del Señor, hermano, instituye un tema mensual para toda la iglesia del Señor, tuve la oportunidad, hermano, de estar presente cuando el varón de Dios daba la indicación y decía el apóstol del Señor: tenemos que unificar los criterios de la doctrina, de la enseñanza, para que nadie enseñe cosa diferente, para que nadie piense o enseñe cosa distinta. Y decía de una manera muy clara: y si hubiera algo nuevo, a mí Dios me lo va a revelar. Dando a entender, hermano, a quienes escuchaban esa palabra, que no era a través de ellos, sino que es a través del ungido del Señor como Dios habla a su pueblo. Y al principio de esa indicación, hermano, del tema mensual, después añadió a los jóvenes, a los niños, que en su momento también se les participa de una enseñanza que se hace llegar, hermano, a toda la Iglesia universal. Pero llegó el año, hermano, 2019 y dejó de ser un tema mensual. Dejó de ser un tema, hermano, que llegaba en tiempo y en forma según lo disponía el apóstol del Señor, como se hace a este momento. Que ya no obedecía, hermano, al criterio de decir que un mismo tema se hable en todos los lugares para que se unifique la doctrina. Ahora es distinto, ahora es diferente. Ahora es, hermano, un tema que fortalece, no solo que une, que guía, que dirige, que nos exhorta muchas veces, que nos enseña. Y en todos los lugares donde la iglesia del Señor, hermano, tiene presencia, ahí se habla lo que el varón de Dios, hermano, dispone. Pero eso debe de nacer en nosotros, hermano, una pregunta. Al menos es lo que yo hago, hermano, al recibir la enseñanza, tratar de escudriñar, entender, para poder, hermano, cumplir con los deseos del hombre de Dios, al explicar lo que Él desea, hermano, recordemos. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿A qué obedece la necesidad de ese tema? ¿A qué obedece la necesidad de recordarnos una enseñanza? Decía en cierta ocasión, hermano, a veces el pensamiento de los hombres a veces es un poco, hermano, pues sin sentido. Me decía en cierta ocasión un hermano, es que en la iglesia casi siempre, decía él, es lo mismo. ¿Por qué en un tema de resurrección? ¿Por qué en un tema de el alma? ¿Por qué en un tema de esos que les da comezón a mucha gente de oír?
Mi respuesta fue, si no has aprendido lo que es la unidad, el amor, lo que es lo básico de la doctrina, ¿de qué te sirve entender la resurrección? ¿De qué te sirve entender la divinidad? ¿De qué te sirve entender temas, hermano, que a título personal digo, hermano, complejos, profundos, si no he aprendido lo básico? Por eso el varón de Dios decía, dejando ya los rudimentos de la... ¿Por qué necesariamente nos tiene que recordar otra vez la unidad? Porque hay un peligro de no estar unidos. Entonces, hermano, al entender, hermano, lo que el varón de Dios, hermano, en su carta, y que nos viene a recordar, hermano, el ministerio de ortodoxia este día domingo, hermano, para recordar, hermano, si tú te das cuenta, hermano, en su carta, en el escrito, hermano, del ministerio, lo que nos va, hermano, enseñando el varón de Dios, es que, hermano, el enemigo Satanás no destruye de golpe. No destruye, hermano, en un ataque frontal y directo. Es tan cobarde, astuto, que no busca, hermano, destruir de golpe, sino que solo busca una grieta. Y esa grieta, hermano, nace del descuido, nace de la falta de atención de nosotros, nace, hermano, de nuestra falsa confianza. Nace, hermano, de nuestra pereza tal vez, nace tal vez de nuestra, hermano, debilidad según la carne, para que usando el murmullo, las dudas, las discordias pequeñas que parecieran inofensivas, pero se convierten en una puerta abierta para Satanás. Pareciera que, hermano, inofensivas esas situaciones, hermano, que van surgiendo entre nosotros, donde a veces, hermano, y es totalmente normal, totalmente natural. En todo grupo, pequeño o grande, es natural que haya situaciones, hermano, de roces. Es propio de todo grupo. ¿Qué es lo que no es normal? Que nazcan rencores y amarguras, que nazcan ideas y pensamientos para despreciar a uno y acercarme a otro. Que haya, hermano, ideas, hermano, de decir, este es mi grupo, ese es su grupo, esa es su convicción, esta es mi convicción. Y entonces, hermano, dice el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y lo recordamos, todo reino dividido. ¿Te acuerdas cómo el Señor, hermano, acuñó esa frase? O lo que estaba sucediendo alrededor cuando el Señor dijo esta frase. ¿Te acuerdas? Mis hermanos que leen la Biblia se van a acordar. Echó fuera a un demonio el Señor, hermano, y se acercan algunos, dice, por Satanás echa fuera. Y el Señor dice, esto no tiene sentido. No estaba hablando de su pueblo, no estaba hablando de su iglesia. Cuando habla de su iglesia es cuando dice, las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Pero el Señor dice, esto no es lógico. ¿Cómo yo, siendo, según ustedes, un producto del enemigo de la obra de Dios, estoy haciendo bienes y favores para ustedes? No tiene razón, no tiene lógica. Pues yo entiendo que el reino que se divide no puede. Recuerdo, hermano, el día de ayer platicando con algunos hermanos, recordaba por ahí en el Teatro Degollado, en la ciudad de Guadalajara, en la Marquesina, hermano, hay una frase, hermano, una leyenda, a mí me parece bonita, hermano, en sus palabras, y dice, hermano, que ni el rumor de la discordia llegue a nuestros enemigos, porque cuando el enemigo sabe que hay discordia, es el momento de atacar ahora sí de frente y separar. Ahora sí, hermano, dice el hermano, es una oportunidad, hermano, idónea para destruir, porque hubo un rumor de discordia, porque hubo una desunión, porque hubo un momento donde se abrió una puerta para Satanás entrar en ella. Entonces, ¿cuál es el propósito, hermano, del tema?
Preguntémonos o vayamos, hermano, al raíz, hermano, de dónde se sacó ese tema, esa idea, ese propósito, hermano, de recordarlo esta mañana. Y digamos mejor, hermano, ¿qué pretende el varón de Dios con esa carta tan hermosa que nos envió? Y yo creo, hermano, que de tajo, cortar, hermano, cualquier raíz que pueda dividir. Cualquier, hermano, situación, hermano, que nosotros identifiquemos que nos puede separar. Yo entiendo, hermano, que habrá quien, al empezar de escuchar su palabra, la enseñanza, no asimile, hermano, con claridad, porque su fe a lo mejor es muy infantil, porque a lo mejor es la rutina del día a día, porque a lo mejor no tiene el mismo interés que nosotros. Pero cuando tú identifiques un riesgo de tu fe, el sabio ve el mal, él se aparta. El sabio ve el mal, hermano, y se aparta. ¿Por qué razón se aparta? Porque no quiere sufrir el daño. Y el necio, la Escritura dice, recibe ese daño, ese perjuicio. Por eso entiendo que el varón de Dios, hermano, busca cortar de raíz de todo lo que pueda crecer para dividir a su iglesia. Que la iglesia del Señor, hermano, aprenda a vivir en unidad. Y al vivir, hermano, en unidad, no quiere decir que no haya conflictos en nosotros. No quiere decir que no haya problemas, pero saberlos resolver. Saberlos, hermano, manejar, saberlos, hermano, conducir de la mejor manera para que no se pierda precisamente la unidad. Porque donde hay unidad hay comunión con Dios. Entonces entendemos, hermano, que el varón de Dios quiere hacer que la iglesia en su unidad sea un muro protector de nuestros hijos. Un muro protector de nuestros jóvenes, un muro protector de nuestros niños, de nuestros ancianos, de uno mismo. Imagina, hermano, lo que hacían, hermano, los generales, hermano, cuando iban a la guerra y que se tenían que enfrentar, hermano, a una, ¿qué diremos? Una batalla, una guerra. Procuraban que no llegara esa batalla a la ciudad, sino que los encontraban a la mitad del camino, a campo abierto, para que no murieran inocentes. Eso era lo que hacían. Iban a la guerra y entonces se encontraban, ya viene el ejército enemigo, pues no dejes que llegue a la ciudad, vamos a su encuentro, armen a caballería, armen a los soldados para llegar y evitar el daño a nuestros pequeños, a la ciudad, a destruir aquel hogar, aquella ciudad. Y entonces yo entiendo, hermano, el varón de Dios a quienes el Señor nos permite cierta madurez espiritual. Si aquel no supo mantener la unidad, yo sí. Si aquel no sabe lo que habla y lo que produce, yo sí. Si aquel en sus palabras es necio, pendenciero o impío, yo no voy a buscar. Yo no voy a caer. Yo no voy a poner en riesgo mi, ¿qué diremos, hermano? Mi unidad con la iglesia de Cristo, mi carrera espiritual. Y en esa forma, hermano, de esa manera, no solo me estoy protegiendo a mí, estoy protegiendo a la iglesia que se mantiene unida. Por eso, hermano, entiendo que el apóstol del Señor, hermano, como primer propósito, hermano, de este tema, de esta hermosa carta, hermano, es proteger a la iglesia de su mayor peligro. ¿Cuál es nuestro mayor peligro, hermano? El varón de Dios lo dice en su carta. El error más grande que podemos cometer es dividirnos. Piensa, hermano, en cualquiera que haya retiradose de nuestra comunidad. Piensa en cualquiera que haya, hermano, extraviado su fe. Piensa, hermano, en cualquiera, y parece, hermano, que inició, hermano, con un domingo, inició con una, pues, ¿qué diremos, hermano? Un vestido diferente, distinto, con un lenguaje distinto a los hijos de Dios, y pareciera pequeño. No pasa nada. Pareciera pequeño, pareciera, hermano, insignificante, pero el resultado tú lo conoces.
Ahí Satanás encontró una grieta abierta para darle cabida, hermano, y sembrar la amargura, y sembrar la división, sembrar, hermano, y aunque la iglesia permanece unida, ella ya no, él ya no. El riesgo entonces, hermano, es latente. Latente, hermano, quiero decir, o se quiere decir, hermano, que es todos los días, todos los instantes, hermano. A veces pensamos, hermano, en lo que trabaja, hermano, el enemigo de la obra de Dios. Trabaja la sociedad, trabaja el mundo, trabaja nuestra carne, trabaja Satanás, y pareciera que todo está en contra. Ahora dime, ese hermano sin oración, sin acercamiento a Dios, sin ese escudo protector, hermano, para resguardarlo de todo eso que está en contra, pues no va ¿qué diremos, hermano? Su obra no va, hermano, a subsistir. Tarde o temprano, hermano, ya no estará entre las filas de los hijos de Dios. Por eso el varón de Dios nos recuerda como segundo propósito, hermano, tanto de su carta como de lo que platicamos por la mañana. El varón de Dios, hermano, desea que la unidad para nosotros no sea una opción. No es una opción, no debe de ser una opción, sino que sea un principio que rija nuestras vidas, que sea un principio, hermano, de cada día de nosotros. Escoger siempre estar unidos, escoger siempre permanecer unidos, escoger siempre, hermano, mantenernos activos. Muchas de las veces, hermano, hemos aprendido, hermano, que la vida del cristiano en la iglesia del Señor es de continuo trabajo, de una manera y de otra, hermano. Si no es una venta, es el aseo; si no es el aseo, es una ofrenda; si no es la ofrenda, es una oración, es el coro. La vida del Hijo de Dios es de trabajo. Por eso, hermano, ese trabajo me permite estar unido a las actividades de la iglesia. Muchos tal vez seamos solamente, hermano, compañeros de banca. Muchos tal vez solo seamos para rellenar espacios. Cuando se trata, hermano, del trabajo, cuando se trata de actividades, cuando se trata de ver de frente, hermano, el problema que hay que resolver, la recaudación que se tiene que llevar, qué sé yo, hermano, a veces, pues perdóname el ejemplo, el hermano del servicio invita a pasar a cantar, y a veces como que yo no oigo la invitación, a veces como que otro lo haga. Pero cuando aprendemos, hermano, que la unidad es, hermano, no es opcional, sino es un principio para yo sobrevivir a esta lucha, voy a buscar, hermano, cualquier oportunidad para trabajar, cualquier oportunidad para agradecer, cualquier oportunidad para obrar. Por eso yo creo que el varón de Dios, hermano, en su carta nos enseña que la iglesia, hermano, dividirse es una debilidad nuestra. Separarnos se convierte en el peor error que podemos cometer. Hacernos a un lado en cualquier circunstancia, por muy cómodo que sea, por muy, ¿qué diremos, hermano?, convenenciero que sea la decisión, pero separarnos siempre va a ser el peor error que vamos a cometer en nuestra vida espiritual. Por eso el apóstol del Señor, hermano, nos enseña a que cada uno veamos la unidad como una virtud de cuidado todos los días. Una virtud, hermano, pues como un don de Dios que nos regala mantenernos firmes en esta familia espiritual, para que nada ni nadie nos pueda apartar de esta enseñanza, de esta carrera espiritual. No solo en momentos especiales como lo es el fin de año, no solo momentos especiales como es una santa cena, no solo momentos, hermano, ¿qué diremos, hermano? Cuando viene a mí la lucha, la necesidad. No, todos los días de nuestra vida, mantenernos, hermano, unidos.
Por eso, hermano, tomábamos el ejemplo. Estoy tratando solo de resumir, recapitular todo lo que hablábamos por la mañana, pero creo, hermano, que el ejemplo es muy claro. Los discípulos del Señor Jesucristo, los primeros hermanos, hermano, en la primitiva iglesia, cuando estaban todos ellos unánimes, unidos, ahí se manifestaba el poder de Dios. Ahí se manifestaba el favor de Dios. Y cuando hay pleitos, a ver, no sé si me di a entender con la pregunta. Y mientras la unidad, hermano, da testimonio que somos hijos de Dios, da testimonio del amor, de la prosperidad que Dios le da a su pueblo, donde hay división, ¿qué pasa? Desánimos, rostros cabizbajos, desesperanza. ¿No pasa eso en una familia también? Mientras los padres felices, hijos felices. Padres, hermano, distanciados, hijos distanciados. Entonces no es hermano, cosa del azar, de la suerte, la familia que me tocó. No, es lo que yo estoy formando. Por eso, hermano, si hablamos de la vida espiritual, ¿quieres prosperidad? Mantente unido. ¿Quieres bendición? Mantente unida. ¿Quieres bendición y vida eterna al final de tus días? Jamás dejes este camino, jamás dejes de tener frutos, jamás dejes de tener obras que un día el Señor, hermano, nos dirá: bienaventurados los muertos en Cristo. ¿Por qué bienaventurados? Porque sus obras, ¿cuáles? ¿Las que hizo en el mundo? ¿Cuáles? ¿Las que hizo, hermano, en la escuela? Las que hizo, hermano, en el trabajo, esas grandes construcciones que logró. ¿Cuáles son las obras que nos van a llevar, hermano, delante de la presencia de Dios? Las obras que hicimos para servirle a Él, para agradarle a Él. Por eso, hermano, entiendo yo, hermano, que el varón de Dios, pasamos otro propósito de su carta, de su enseñanza de esta mañana: darnos un sentido a nuestra vida. Darnos un sentido, hermano, para entender que nuestra unidad se demuestra con hechos, no con palabras. Recuerdo, hermano, las palabras, hermano, por ahí, hermano, esperando al varón de Dios, donde él se acercara, hermano, pasar enfrente de nosotros, despidiéndolo, hermano, donde tuvimos oportunidad, la bendición de Dios de recibirle, y pensaba su hermano, ¿qué decirle al varón de Dios? Pues delante de él, hermano, el alma no se puede resistir, dicen los hermanos del coro, y por ahí, hermano, alguien que pues ya ni está entre nosotros, enfrente, hermano, de su hermano, se acercaba y le decía: varón de Dios, yo lo amo mucho. El varón de Dios, que conoce los corazones, se detuvo un momento y le dice: muéstramelo con tus obras. Yo me quedé sin palabras. Cuando pasa el varón de Dios, solo agaché mi cabeza y empecé a llorar. Dios lo bendiga, varón de Dios. Al tiempo, hermano, entendí por qué las palabras del varón de Dios para aquel hombre, para aquella persona. Varón de Dios, qué difícil es decirle amo. Qué difícil es decir creo en él. Para el mundo duro le es creer, pero para nosotros con gusto, hermano, con la frente en alto lo decimos: creo en el apóstol de Jesucristo. Pero nuestras obras, si dicen algo diferente, ese creer no tiene ningún sentido, no tiene ninguna validez. Por eso el apóstol del Señor nos quiere, hermano, dejar en este principio de año esa hermosa enseñanza, que nuestra vida, hermano, tenga sentido, no en lo que hablamos, en lo que hacemos todos los días. Por eso, hermano, que nuestra unidad se vea en nuestro trabajo diario, que nuestra unidad se vea en las oraciones, que nuestra unidad se vea en el apoyo a las actividades de la iglesia, que nuestra unidad se vea, hermano, en nuestra consagración especial, que nuestra unidad se vea, hermano, en nuestro hablar, en nuestro vestir, en nuestro actuar. Esa es la fe que tiene fruto, y ese fruto es el que permanece a vida eterna. Debemos evitar, hermano, a toda costa una unidad de palabra. Esa no tiene sentido. Que nuestra unidad sea, hermano, con esfuerzo, con trabajo, con obras.
Por eso el apóstol Santiago, hermano, o Jacobo, decía, hermano, en esas palabras, Santiago 2:17, solo lo menciono: la fe sin obras es muerta. También el varón de Dios, hermano, yo creo, hermano, con sus palabras, con sus hermosas enseñanzas, hermano, nos recuerda que la unidad, hermano, se fortalece a través de la oración. La consagración, hermano, lo manifiesta el varón de Dios como un encuentro sagrado, como un encuentro hermoso, como un encuentro, hermano, donde la bendición de Dios, hermano, está en favor de su pueblo, de su iglesia, como una oportunidad de manifestar, hermano, nuestra fe, pero a través de esa obra que estoy haciendo, a través de ese doblar de mis rodillas, de esa alabanza. Y entonces, hermano, si el varón de Dios nos está recordando, hermano, que a las 8 de la noche tenemos esa cita, yo entiendo que como buen padre de familia, Él quiere crear en nosotros ese buen hábito de la oración. Ese buen hábito de la oración. Decía un hermano en una ocasión, hermano, al visitarlo en su casa, hermano, invitarlo a la iglesia, me decía: hermano, mire, no se preocupe por mí, mi fe está firme. Mi fe no la puede nadie mover, solo no asisto a las oraciones. Pero mi fe está firme. ¿Qué le dirías a una persona así? ¿Cuál sería, hermano, el consejo que le darías a una persona así? Qué bueno que está firme su fe. No, la fe tiene obra. El varón de Dios no es una forma en la que Satanás trabaja en el corazón, y el varón de Dios dice, como algunos tienen es decir, no hay algo. No hay algo que les evite, que les impida, solamente la costumbre, el hábito. Pero si lo cambiáramos eso en un sentido positivo en nuestra vida, el varón de Dios, hermano, nos está diciendo, hermano, más bien nos está intentando que en nosotros, hermano, exista el hábito no de dejar la oración, sino por lo contrario, en sentido inverso, el hábito de orar. El hábito de orarle al Señor, porque una persona, un hermano de oración, es un hermano que vive en comunión con Dios. Una hermana de oración es una hermana que sabe confiar en Dios. Entonces, hermano, nuestra unidad no depende de un momento, de una emoción. Nuestra unidad depende de nuestra oración. Oración constante, oración, hermano, en todas las cosas. Les he platicado, hermano, algo que a mí me conmovió: un pequeñito, un niño, hermano, que le iban a tomar, hermano, su medicina, su inyección, hermano, y el niño, hermano, pues un poco nervioso, hermano. Por ahí en la colonia Hermosa Provincia, en la Glorieta, por ahí habían hecho una campaña de vacunación, y iba yo pasando, hermano, a las oficinas, a mi trabajo, y veo que el niño, hermano, por ahí, y con voz en cuello, es decir, que todo el mundo lo oyera, no le importaba, decía: gloria a Cristo, gloria a Cristo. Sabía que se estaba exponiendo a algo que él tenía miedo, pero su vocecita, hermano, retumbaba ahí en el espacio, porque él aprendió a buscar a Dios en su necesidad. Yo creo, hermano, que más que, hermano, un gloria a Cristo, nosotros hemos aprendido a comunicarnos con Dios. Por eso a veces les digo a los hermanos, cuando invitan a orar, no son palabras de oración, no son palabras mecánicas. ¿Por qué mejor no decir: vamos a platicar con Dios? Vamos a comunicarnos con nuestro Padre Celestial, porque no son palabras repetidas, hermano, como lo hace un rezo, que para identificar el rezo del canto, dicen es palabra de rezo, palabra de oración, para poder identificar. Nosotros no son palabras de oración, nosotros es una plática con nuestro Dios, que a través del jardín de la oración, ahí tenemos esa cita donde platicamos con nuestro Dios. Por eso, hermano, la enseñanza apostólica, hermano, debemos evitar a toda costa la confusión y el desorden. Hay una instancia establecida por el apóstol del Señor donde se desprende toda información oficial para la iglesia.
¿Cuál es esa instancia? ¿El amigo del hijo, del sobrino, del cercano al varón de Dios? No. ¿Cuál es esa instancia? Acuérdate cómo empieza el varón de Dios en su carta en ese perfecto orden. La instancia siempre va a ser el consejo de obispos. Me decía, hermano, oportunidad, hermano, de acompañar a nuestro hermano Adoraim a aquellos lugares de Jerusalén y me sorprendía, hermano, las palabras de nuestro hermano. Por ahí alguien se acercaba, hermano, y le quería dirigir unas palabras y decía, ¿cómo está el varón de Dios? Dígale. Y el hermano muy calmado, muy prudente, yo creo que todos lo conocen. Pues tiene escuela, el hijo del apóstol del Señor. Contestaba de una manera muy educada, pero ya cuando querían saber más, hay que esperar indicaciones, hermano. Hay que esperar oye, si es la familia, no tendrá información de primera mano, pero hasta ellos se sujetan a ese hermoso orden. Hasta ellos se sujetan, hermano, a lo que el apóstol del Señor, hermano, establece. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Mensajes cruzados, versiones distintas que se convierten en murmuraciones, en chismes, en dimes, diretes, hermano, falsa información. Y todo eso Satanás lo usa para dividir. Todo eso Satanás lo usa para perjudicar. Aunque a algunos sea más fácil ver las redes sociales que venir a la oración, y entiendo que se alimenten de información de las redes en lugar de la oración. Pero eso no es la unidad. Varón de Dios, hermano, señala que, hermano, para evitar confusión y desorden, debemos de entender muy bien el orden establecido por el apóstol del Señor. El consejo de obispos, sus pastores jurisdiccionales, distritales, el diácono que supervisa, el encargado local de cada iglesia. Ese es el orden que establece, hermano, el apóstol del Señor para su pueblo. Cualquiera que esté fuera de ese orden, ten por seguro que su intención es desunir. Ten por seguro que su intención es sembrar, hermano, discordia. Por eso el apóstol del Señor, hermano, nos recuerda que nadie, hermano, debe de estar fuera del orden establecido por nuestro Señor, hermano Jesucristo, primeramente apóstoles, y después del ministerio apostólico, lo que Él establezca, lo que Él disponga. Y si lo hacemos, hermano, de esa manera, entonces evitaremos llegar a abrirle un espacio, una rendija, una puerta a Satanás para separarnos de esta hermosa unidad. Que Dios le pague a su siervo. Que en este año que inicia, hermano, nos permita, hermano, mostrarle al varón de Dios con nuestros hechos que permanecemos ligados a su elección, que permanecemos unidos a Él, unidos, hermano, a su elección, para darnos, hermano, junto con Él, el triunfo que esperamos, la libertad de nuestro Padre en la fe. Todo, hermano, en el orden, en la paciencia, en lo que Dios, hermano, permita a su pueblo, nosotros seguiremos obedeciendo la voz del buen pastor, unidos en su enseñanza. Permíteme terminar, hermano, con las palabras mismas con las que iniciábamos este momento. Pero si permanecemos unidos, si nuestros corazones laten al unísono, si nuestra fe se enlaza como cadenas de oro, entonces ninguna fuerza del mal podrá tocarnos, ningún viento podrá movernos, ninguna tempestad podrá dispersarnos, porque la unidad es nuestro escudo, es nuestra gran fortaleza y es un testimonio fiel de que Dios está con nosotros. Con todo mi amor, vuestro en Cristo Jesús, Nazón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, 31 de diciembre del 2025, haya sido todo para la honra y la gloria del Señor. Están los hermanos del coro, tomen su libertad y mi Señor los bendiga. Amén. Preciosa fe, Señor,
vamos delante de la presencia del Señor, poniendo en sus manos las necesidades que hay en la iglesia santa del Señor. Qué importante es, hermano, recordar cuando oramos, hermano, por nuestro hogar, por nuestra familia, por nuestros hijos, por los jóvenes, por los ancianos. Hay hermanos enfermos, el hermano José Castellanos, hermano Abner Yáñez, la hermana Vianey que está convaleciente, nuestra hermana Esther Brito de la misma manera, nuestro hermano pequeño Isaac, la hermana Nora, la hermana Félima Cárdenas, el hermano Salvador Cárdenas, todos ellos, hermano, aunque separados por una enfermedad, pero unidos a través de la fe con nosotros. Que Dios, hermano, sea con ellos. Acuérdate, hermano, sobre todas las cosas, quien hace y da sentido a nuestras reuniones, el Santo Apóstol de Jesucristo. Que Dios le bendiga, que Dios le llene de paz, que Dios le llene de bendición y prosperidad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios, eterno Padre Santo, bondadoso, misericordioso, Señor, lento para la ira, grande en bondad y misericordia. Eres tú el amparo, eres tú la fuerza, eres tú, mi Señor, el hacedor de todas las cosas. Por eso, mi Señor, acudimos a ti para decirte, Padre Santo, la vida, la salud, el bienestar, tu Santo Apóstol primeramente, pero también, mi Señor, nos reconocemos ante ti, débiles. Nos reconocemos ante ti cargados de dificultades, pero con la firme confianza y seguridad de que tú atiendes nuestra oración. Padre Santo, Rey de la Gloria, poderoso, maravilloso y bondadoso Señor, te bendecimos y te alabamos, pero también, Señor, te rogamos y te suplicamos, sé en favor